A ver si quiere jorobar un poquito. Buenos días, chicos. Estamos arrancando el tercer módulo del curso de entrenamiento funcional. Como les había explicado anteriormente, vamos a tener creo que 2 o 3 entradas de 40 minutos, así que si se corta, no volvemos a ingresar por el mismo link otra vez. Y cualquier cosa consultamos igual en el grupal. ¿Estamos? Porque la clase de hoy está un poquito extensa y vamos a tratar de hacer un súper resumen igualmente. Vamos a hablar de los movimientos articulares, de los tipos de fibras musculares, contracciones, ejercicios y sus adaptaciones. Esto es un recordatorio. Acuérdense que me avisan si se ve bien. Están viendo, ¿verdad? La imagen en su pantalla. No se ve amplio, a lo ancho o se ve chico. Se ve bastante bien, profe. Bueno, está entonces. Gracias. Bueno, en este caso, recordar las musculaturas. Acuérdense que tenemos musculaturas que son más externas o que están más en el exterior y otras fibras que se encuentran mucho más de forma interna, ¿sí? O tapado por otro músculo o insertado o enroscado o como le quieran poner ustedes, ¿verdad? Estos son los músculos principales, ahí tienen la imagen de espalda o posterior y la imagen de también anterior. Como pueden observar, vamos a arrancar con la imagen posterior, donde están ubicados algunas musculaturas superficiales o más externas. Sería el esplenio, el trapecio, para que vayan localizando justamente en el momento de realizar un trabajo o un tipo de ejercicio para determinada zona, ¿sí? Entonces, es importante conocer las partes justamente, así como conocer las articulaciones, conocer un poco de la musculatura y la ubicación también de los órganos es súper importante, o sea que es necesaria la parte del aparato locomotor en sí y la anatomía en sí. Como les decía ahí, tienen entonces ubicado, vamos a empezar el lado izquierdo, el esplenio, el trapecio, la zona del deltoides, el tríceps, tienen el extensor radial largo del carpo, extensor cubital del carpo, flexor cubital del carpo. Tenemos el recto femoral, que es un solo músculo que está marcando ahí, sí. Ahí son igualmente varios músculos. eh, Tenemos el semimembranoso, los gemelos, el sóleo y el extensor corto de los dedos. Del otro lado de la imagen posterior, entonces tenemos en la zona de la espalda, tenemos el infraespinoso, tenemos el dorsal ancho, ¿sí? Tenemos los glúteos, que también el glúteo se divide, se subdivide, y en la parte anterior, en la parte, perdón, interna de la pierna o en la entrepierna tenemos el músculo semitendinoso. De la parte de imagen frontal, entonces tenemos la zona del rostro y el cráneo, también están, no es una musculatura súper grande, pero tenemos varios músculos, especialmente en la zona del rostro, ¿verdad? Tienen el orbicular de los párpados, orbicular de los labios, tienen en la zona del cuello que está bien marcado uno de los nombres más largos que les dije la vez pasada, que es el esternocleidomastoideo, que tenía que averiguar dónde quedaba. Tienen la zona del trapecio, una de las inserciones del trapecio, fíjense. Fíjense en la imagen que está de espaldas, dónde está ubicado el trapecio, y en esta imagen frontal, cómo está también el trapecio, o sea, dónde es su inserción. Tenemos el pectoral mayor, tenemos el deltoides, que recubre también el hombro, por supuesto, y bíceps braquial, extensor común de los dedos. Tenemos la zona de los aductores, ¿sí? Que es la entrepierna, que sería aductor mayor. Tenemos el sartorio, que es un músculo largo que se inicia desde la cadera, ¿sí? Eso va por dentro y bordea toda la parte del muslo, toda la parte de la pierna, ¿sí? Tenemos el vasto interno, que conforma parte también del cuádriceps. Y tenemos el gemelo interno, el sóleo, el extensor corto del primer dedo y del lado en el centro, ¿sí?
tenemos la musculatura de la zona frontal del cráneo, tenemos la zona del recto abdominal, que sería la parte superior. Tenemos en la zona de los laterales, serían los oblicuos externos. En la zona de la entrepierna tenemos una musculatura que regularmente a veces nos quiere dar un tironcito por un mal movimiento también, que es una zona que hay que cuidar mucho porque es la zona de los ganglios. Tenemos el pectineo, el recto femoral, que conforma parte del cuádriceps también, el vasto externo. Y en la parte anterior de lo que es el peroneo, la parte de la pierna ya baja, sería el peroneo y el tibial anterior, la zona de la tibia y el peroné, ¿sí? Esos dos huesitos toman ese nombre justamente porque la zona de la musculatura, acuérdense que está también, ahí tenemos cartílagos, tenemos tendones, entonces están insertados en la zona por encima de los huesos y los huesos, acuérdense que se llaman tibia y peroné. Importante que vuelvan a repasar, chicos, y como les digo, estos son los músculos más externos o más superficiales, pero son los nombres más comunes que vamos a utilizar, ¿sí? Definición y función de los músculos. Los músculos, como saben, cumplen varias funciones y vamos a hacerle un súper resumen porque todo es importante dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Dentro del aparato locomotor, ¿sí? Sin los huesos no tendríamos tampoco un soporte, sin las uniones no teníamos, sin las articulaciones no tendríamos cierta movilidad, o sea, todo está ensamblado perfectamente para que todo funcione como tiene que ser. Entonces, los músculos son los encargados de producir el movimiento, brindar la estabilidad articular, mantener la postura, transformar la energía mecánica en química, aportar calor, estimular los vasos sanguíneos e informar sobre el estado fisiológico general del cuerpo, entre otras tantas actividades. Eso es por nombrar solamente algunos. También recordar que son tejidos u órganos del cuerpo humano del aparato locomotor caracterizados siempre por su capacidad para contraerse y por lo general por una respuesta a un estímulo nervioso. O sea, todo esto está regido entonces desde el sistema nervioso central, ¿sí? La unidad básica del músculo se conoce como miofibrilla y es una estructura filiforme muy pequeña que a su vez está formada por proteínas muy complejas. Esa sería la composición. Acá nos adentramos, ¿se acuerdan que la vez pasada les dije que para su estudio era bueno o sería bueno como sugerencia hacer eh, unas columnas, ¿sí? Para separar qué tipos de músculos hay, qué tipo de articulaciones, movilidad, clasificación. Bueno, acá pasa lo mismo, chicos. Acá vamos a empezar con la clasificación o los tipos de músculos. Entonces tienen el músculo esquelético unido al esqueleto a través de los tendones, que ya estudiamos a qué nos referimos y en qué zonas tenemos estos tendones, son el tipo de músculo más abundante en el organismo. Este tipo se conoce también como músculo estriado, o sea, músculo esquelético o estriado. Recibe órdenes del sistema nervioso central para realizar movimientos normalmente voluntarios, ¿sí? Permitiendo entonces la locomoción del cuerpo, la postura y el sostén del esqueleto. Entonces, este es el que es característico y el que justamente es más abunda dentro de nuestro organismo o como soporte de nuestro organismo o como componente de nuestro organismo del aparato locomotor, ¿sí? El músculo esquelético o estriado. El músculo liso presente en diversos órganos de nuestro cuerpo. Este tipo de musculatura responde a movimientos involuntarios que ayudan a distintos órganos a contraerse y mantenerse a tono. Los podemos encontrar en el sistema digestivo, el útero y la vejiga. ¿Estamos? Esto sería entonces el músculo liso. Recubre diversos órganos, o es la composición que se encuentra en diversos órganos y ahí tienen específicamente cuáles serían el digestivo, el útero y la vejiga. El músculo cardíaco, como su nombre lo indica, también conocido como el miocardio, este tipo de músculo se encuentra ubicado en el corazón. Responde a movimientos involuntarios que permiten la... Para volver a la razón. Tu micrófono.
uno de los varones. Entonces, responde a movimientos involuntarios que permiten la contracción rítmica, por lo tanto, el adecuado latido de este órgano también. Este músculo es único, ¿verdad? Y como su nombre lo dice, es justamente la musculatura. Siempre se dice que el corazón también es un músculo que hay que trabajar. Por eso muchas veces la gente quiere enfocarse solamente en entrenamientos que sean de fuerza o no hacen la parte de lo que llamamos ejercicios cardiovasculares. Y es súper importante porque este músculo, que es el músculo cardíaco, también necesita desarrollarse y movilizarse. Y por supuesto, este se maneja y se domina, vamos a decir, solo, o sea, involuntariamente las contracciones son rítmicas y gracias a esos movimientos que tiene es totalmente independiente. Acuérdense que este prácticamente trabaja solo, ¿sí? Entonces este músculo es súper importante también y este órgano es uno de los órganos más importantes que tenemos. Eh, este músculo no responde a las órdenes del sistema nervioso central, sino que funciona de manera autónoma o independiente. ¿Estamos? Entonces este sería el músculo cardíaco. ¿Cómo se ve la composición de los tipos de tejido muscular? Y ahí tienen y pueden observar. El que más tenemos dentro o en la composición corporal o del aparato locomotor es el esquelético, ¿sí? Y fíjense que está la musculatura ahí, se enfoca a la zona del bíceps, ¿sí? Después tenemos el cardíaco y fíjense cómo serían las fibras o las miofibrillas que están, cómo sería la composición o la forma de estos según el tipo de músculo que encontramos. Después tienen el músculo liso, que ya más bien compone los órganos del aparato digestivo, la vejiga. Fíjense cuál es la forma que tiene. Entonces, importante saber diferenciar. Uno parece más estriado, el otro parece más grueso, el otro parece más liso y más flexible. ¿Está? Entonces, eso es para que tengan una idea de cuál sería o cómo se vería esto en una imagen microscópica de los tipos de tejido muscular. ¿Está bien? Otras funciones de los músculos, tenemos bastante para nombrar, pero como les dije, vamos a ir sacando y resumiendo algunas que otras. Permitir la realización de los diversos gestos faciales que facilitan nuestra expresión. Fíjense que igual pareciera que acá es muy poco lo que tenemos, ¿verdad? Tocamos y pareciera que es más hueso que otra cosa, pero acá tenemos varios musculitos insertados y que son gracias a esos, justamente a esos pequeños músculos que tenemos esta facilidad de expresión y que somos tan gestuales, ¿verdad? También alertarnos de algo que no se encuentre bien con nuestra salud o de que estamos ante una condición determinada, ¿sí? La musculatura en sí nos alerta de eso porque esto se produce cuando las contracciones musculares se tornan intensas en una zona concreta. Y acá ponemos de ejemplo en el útero, por ejemplo, durante los dolores menstruales que las mujeres soportamos, dice que 7 veces más dolor que igualmente que los varones, porque nosotras aprendemos a lidiar con estos dolores menstruales, ¿sí? El estómago, cuando sentimos cólicos o incluso en el proceso del parto con las contracciones que señalan justamente la llegada del bebé, ¿verdad? Entonces, estas son señales que nos envía el cuerpo y que son gracias a las contracciones musculares, ¿sí? Ayudan a proteger los distintos órganos de nuestro cuerpo al ser una cobertura y también nuestro esqueleto. Dan forma a nuestro cuerpo y cuando se desarrollan y se fortalecen, por supuesto, favorece la definición de nuestra apariencia física. Por eso es tan importante trabajar y trabajarlo de forma completa, no enfocarse más en una zona que en la otra, porque cada parte del cuerpo tiene su función y tiene también, por supuesto, su función de protección para ciertas zonas del cuerpo, ¿sí? Entonces, lo mismo, evitar desarrollar mucho la zona, siempre nos preocupamos más por la zona abdominal y nos olvidamos de la zona lumbar o media también, ¿sí? Entonces, por eso siempre les digo, traten de trabajar de manera de igual forma ambas zonas o las diferentes igual. Por ejemplo, la zona de la pierna, ¿sí? Los cuádriceps, la parte anterior del muslo, tratar de trabajar igual que la parte posterior también. Todos esos detalles porque eso nos ayuda mucho con no solamente con la definición
y con el sostén en sí y la postura, sino justamente nos ayuda con una buena locomoción, una buena movilidad, una buena flexibilidad, un buen desarrollo muscular, entonces nos ayuda a tener más fuerza, nos ayuda aparte de la protección de otros órganos o de otras articulaciones, evitar también ciertas dolencias o que aparezcan ciertos desgastes a nivel articular. ¿Estamos? Entonces es súper importante que trabajen de igual forma. Hablamos de los tipos de músculos y eso sería de tejido muscular, perdón. Eso sería entonces, lo vamos a tener en una columna. Siguiente columna, tenemos los tipos de fibras musculares. Y acá muchas veces uno tiende a confundir, pero es súper fácil. Tiene como 3 nombres diferentes. Van a encontrar también en inglés que regularmente se utiliza mucho, pero yo les pongo todo en prácticamente de la forma en que es más sencilla de aprender, ¿sí? Las fibras musculares se dividen en 3 tipos y acá de esto va a depender ciertas cuestiones que se refiere a rapidez, que se refiere justamente a gente que practica determinado deporte, siente que a veces uno define más rápido que otro, otros bajan más rápido, otros son más lentos, otros aguantan más los ejercicios que son cardiovasculares y otros aguantan más o toleran mejor los ejercicios que son de fuerza explosiva, entre otras cosas. Entonces, tenemos las fibras lentas o rojas, ¿sí? Entonces van a colocar eso, fibras lentas o rojas. Intermedias y tenemos las rápidas o blancas, ¿sí? O sea que son 3 tipos. También se les denomina tipo 1, tipo 2A y tipo 2B. ¿Sí? Los músculos están formados entonces en su composición por esta variedad de tipos de fibra, pero en proporción a la utilidad del músculo. ¿Cuántos tipos de fibras musculares entonces existen y cuáles son las características más importantes? Cada músculo esquelético contiene 2 tipos de fibras musculares, ¿sí? Las fibras de contracción lenta, que son llamadas tipo 1 o fibras rojas y las de contracción rápida, que son llamadas del tipo 2 o fibras blancas. Ahí ya tienen determinado. Entonces, eso es lo que van a anotar para que ustedes se acuerden bien de qué color es y qué tipo es enumerado. ¿Está bien? Las primeras actúan aeróbicamente, es decir, que consumen oxígeno. ¿A qué nos estamos refiriendo? Al tipo 1, ¿sí? O las fibras rojas, que estas son las de contracción lenta. Y estas son útiles en pruebas o actividades o deportes que sean de resistencia de baja intensidad. Por ejemplo, una maratón que se debe mantener un mismo ritmo durante un largo periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, esa gente que ustedes ven que corren y son flaquitos y corren 10 kilómetros, 30, 50 y van para allá, entonces saben que los tipos de fibras que predominan en este tipo de actividades, ¿sí? O en este tipo de deportes, son las fibras lentas del tipo 1 o rojas. O se puede poner fibras lentas del tipo 1 rojas, así de sencillo. Entonces son para ejercicios que necesitan del consumo de oxígeno, ¿sí? Acá hay un videito, que ustedes saben que mis videitos se cortan y más en esta aplicación yo creo que se va a recortar. Me quedan 10 minutos, dice, avisado. Si se cortan, no se asusten, chicos. Preparen su tereré, su agüita y me dan 5 minutos y después regresan, ¿ok? Ujú. Perdón, así va a salir con todo. Bueno, acá tienen un video de lo que explica un poco cuál es la composición de las fibras musculares y cómo está. Lo analiza de forma microscópica, ¿sí? Para que ustedes vean cómo es la coloración según la zona de las fibras y según el tipo de desarrollo que tiene el músculo, ¿está bien? Entonces yo les voy a pedir, por favor, que dentro de la presentación ustedes le dan copiar a ese link que tienen ahí, abren YouTube, pegan ahí y aparece el videito y que vean ese videito, por favor. Yo no consigo la forma de ingresar directamente acá porque lo ideal sería darle play, ¿verdad? Y que aparezca el videito, pero no consigo porque se me tranca mucho, entonces por eso siempre les pido y traten de ver el videito. Otra forma también que tenemos,
que todavía no pude hacer, por cierto, porque tengo que enlazar otra vez mi WhatsApp a este, sería de que yo les pase directamente el link, pero al grupal, ¿verdad? Yo creo que es mucho más fácil. Pero si alguno de ustedes consigue hacer y enlazar, entonces puede pasar al grupo, ¿sí? ¿Está bien? Eso por un lado. Entonces vamos a hablar, Mario recién va a entrar. Mario, ¿vos entraste y saliste o estás entrando recién? Bueno, deportes según los tipos de fibras musculares. Hablábamos del primer tipo de fibras musculares, ¿sí? Que era justamente los que trabajan aeróbicamente, es decir, consumen oxígeno, ¿sí? Son útiles para pruebas de resistencia de baja intensidad como una maratón. Estos son las de contracción lenta, fibras rojas del tipo 1. Y aquí vamos, las de contracción lenta entonces son ideales para pruebas prolongadas o extendidas, ¿sí? De resistencia, mientras que las otras, las de contracción rápida, pueden darnos ventajas en actividades explosivas y cortas. Las fibras de contracción rápida, que serían justamente del tipo 2, ¿sí? Las de contracción rápida son del tipo 2 y son fibras blancas. Estas no tienen una buena resistencia aeróbica, sino más bien utilizan vías de obtención de energía sin la utilización del oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que son justamente de producir más fuerza que las lentas, pero su tiempo de aguante, ¿sí? O su tiempo de, ¿cómo se le puede decir? El tiempo de acción, ¿sí? De ese movimiento tiene que ser corto, corto y explosivo. O sea, hay más fuerza, pero hay menos resistencia, ¿sí? Y justamente pueden actuar o pueden hacer esta contracción sin necesidad de oxigenar, sin necesidad de que llegue oxígeno justamente a la musculatura, ¿sí? Entonces, esta fibra de contracción rápida no tienen una buena resistencia aeróbica, sino más bien utilizan estas vías de obtención de energía sin oxígeno. Son capaces de producir más fuerza que las lentas, pero su umbral de fatiga, ahí está su contra también, es menor por presentar peores características hacia la resistencia en el ejercicio físico, ¿sí? Estas fibras se reclutan en pruebas de alta intensidad y ya nos estamos refiriendo a las fibras del tipo 2, ¿sí? Fibras de contracción rápida tipo 2 que son blancas. Sí, ya se me va a cortar, chicos, porque cortan antes. Entonces estas fibras se reclutan o se utilizan en pruebas de alta intensidad y de corta duración. Algunos ejemplos de las disciplinas deportivas serían 110 metros con vallas, 100 metros, que son muy explosivos, ¿sí? Y de corta intensidad. De hecho, les insto, espero que hayan visto algo de las Olimpiadas, pero están muy buenos las secuencias de justamente de las carreras y demás, si es que pueden ver alguna que otra disciplina, entonces... sería buenísimo y están todas las grabaciones también. Y las finales que son las explosivas, muy, muy buenas las femeninas y las masculinas también. Así que les pido que vean también y que analicen y ahí van a ver en acción este tipo de fibras, ¿sí? De acuerdo al tipo de deporte, entonces vemos en acción más, unas más que otras. Y dentro de estas fibras rápidas hay una subdivisión que sería el tipo de fibra 2A con algo de característica de las intermedias, o sea, esas serían las fibras intermedias, porque hablamos de tres tipos de fibras y entre ellas se encuentra la intermedia, porque una es lenta, la otra es rápida, entonces tiene que haber un punto intermedio, ¿verdad? Estas son las fibras del tipo 2B, que sería entonces también fibras muy rápidas, dice, pero en el intermedio tenemos la 2A también. Por otro lado, las fibras musculares de contracción lenta tienen una alta resistencia aeróbica, producen la energía necesaria para la contracción y relajación muscular mientras dura la oxidación, ¿sí? La oxidación también es el proceso que pasa, es como el combustible que se vuelve a reutilizar dentro del cuerpo o es uno de los sistemas energéticos que utiliza el cuerpo, ¿sí? Entonces, este es uno de los tantos procesos. Se utilizan en especialidades o modalidades deportivas como una maratón, ultrafondistas. No obstante, la fibra muscular tipo intermedia, ¿sí? Que la intermedia sería, acá tenemos, allá tenemos la de tipo 2B, tipo 2A sería. Entonces tenemos la tipo 1, tipo 2A y tipo 2B, ¿sí?
Entonces tenemos esa intermedia que también puede inclinar sus características. Este es como más dócil, más manejable, ¿sí? Este puede inclinar según el tipo de deporte que uno practique o según la carga o el tipo de método que se trabaje, ¿sí? Este tipo de fibras puede ir más para las lentas o enfocarse más para las rápidas. Por eso se conoce como fibras intermedias, ¿sí? Con características intermedias, pero son fibras de tipo 2B. En función al sistema de entrenamiento, al método de entrenamiento al que se le someta al deportista o a la persona, entonces esto se puede enfocar mucho más este tipo de fibras a lo que es más para, a lo mejor para personas que necesitan más resistencia o personas que necesitan más un enfoque de fuerza explosiva, por ejemplo, ¿sí? No sé si se entiende, chicos. Me dicen después, anotan y en el siguiente me preguntan si es que tienen duda y si es que están entendiendo. Importante es esta primera parte, saber que las fibras musculares se dividen en tres tipos. Tenemos las lentas o las rojas, intermedias y rápidas o blancas. ¿Cuáles son las más, cuál de este tipo de fibras es la más maleable o la más influenciable o manejable? Sería la intermedia, ¿verdad? Entonces, eso se puede según el método de trabajo y según la edad, la etapa y todo lo demás del entrenamiento, podemos enfocar o estirar más para un lado o para el otro, ¿está bien? Entonces, acuérdense que es tipos de fibra tipo 1, tipo 2A y tipo 2B, ¿sí? La 2A sería la intermedia, ¿está bien? Y eso, y después vienen los colores, ¿está bien? Las características de las fibras musculares lentas y rápidas vienen determinadas genéticamente. Todos nosotros dependemos de eso, o sea, traemos ya un hilo de genética. Acuérdense, por ejemplo, el señor Usain Bolt, que fue uno de los más rápidos, que de hecho ahora veo que tiene, creo que es una hija o un nene que también está volando ya. Hay un nene como de 7 años que le dicen Mini Bolt. Justamente él está a punto de romper el récord de este señor, ¿verdad? Que este señor ya es retirado, pero fue uno de los máximos exponentes, uno de los hombres más veloces y más rápidos del planeta conocido. Entonces, él, por ejemplo, genéticamente prácticamente ya vino acomodado con un tipo de fibras, vino con fibras musculares rápidas, ¿sí? Él era buenísimo en todo lo que sea explosivo y de corta duración. Entonces, nuestra genética determinará qué neuronas motoras inervan nuestras fibras musculares individuales. Después, me queda un minuto. Voy a cortar ahí, chicos. Después, a ver si vamos a continuar con esta parte. ¿Está bien? Si tienen alguna duda o algo, en 5 minutos volvemos a ingresar, ¿ok? Preparen su agua. Ahí está. Na, 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 na. Volvemos a entrar en 5.